Buenas noches con todos. Agradezco la invitación y bueno, voy a proceder a compartir mi pantalla para realizar la presentación. Vamos a ver. Ya. A ver, ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Ya. El día martes conversamos un poco de los principios del procedimiento administrativo sancionador. Lo que vamos a conversar el día de hoy son dos temas bastante importantes que están referidos a la prescripción de la potestad sancionadora y a la caducidad del procedimiento administrativo sancionador. Antes de entrar a profundizar qué debemos entender por cada una y cómo será su aplicación ya en el ámbito de la tramitación, primero hay que entender en cuenta cuál es la finalidad del procedimiento administrativo sancionador. Ya lo conversábamos un poco cuando vimos el principio de presunción de licitud, cuando vimos un poco la causalidad, que el procedimiento administrativo sancionador es aquel procedimiento administrativo de oficio, porque ejerce potestad sancionadora, principio de legalidad, solamente la ley atribuye a las entidades de la administración pública, pero es aquel procedimiento administrativo, el único procedimiento administrativo en el cual se podrá imponer una sanción, la sanción administrativa. Pero es la sanción administrativa, como nos decía el principio de debido procedimiento del sancionador, no puede imponerse la sanción sin el procedimiento respectivo. Entonces, tiene que haber un procedimiento administrativo sancionador, en primer lugar, y como consecuencia de la determinación de responsabilidad de una infracción, podrá imponerse una sanción. La determinación de responsabilidad tendrá que acreditar primero que existe una conducta en la realidad, que de acuerdo con la normativa vigente al momento que se comete este hecho, acontecimiento, acción o omisión, está calificada como infracción administrativa. Quiere decir que hay una norma que como tal la proscribe, que señala esa es la conducta infractora. Que asimismo exista un sujeto, lo que nosotros conocemos como el administrado, la persona natural o jurídica que ha cometido la conducta infractora o sobre la cual pesaba la obligación de respetar el ordenamiento jurídico administrativo. Entonces, en función de esta inconducta, se va a determinar la responsabilidad. Un acontecimiento en la realidad, un presunto infractor, cuando se inicia el procedimiento, elementos razonables que los vinculan, entonces una duda razonable dará pie a la administración para que pueda disponer de una medida de advertencia, si la infracción es súper pequeña, o si el bien jurídico lo amerita, la protección del bien jurídico, ir por la vía del procedimiento administrativo sancionador. ¿Es posible que con una duda razonable la administración ejerza esta potestad sancionadora? Sí, la administración en base tenga una duda razonable para garantizar la protección del bien jurídico, puede iniciar el procedimiento administrativo sancionador. Pero como les decía, el procedimiento administrativo sancionador no es igual, te pongo el procedimiento para igual sanción. No. El procedimiento administrativo sancionador primero tiene por finalidad determinación de responsabilidad administrativa. Recordamos que el administrado está amparado en la presunción de licitud, y una vez que se ha determinado responsabilidad administrativa, podrá imponerse la sanción. Entonces, así como el delito es la acción típica antijurídica y culpable, la infracción administrativa también es la acción típica antijurídica en tanto vulnera un ordenamiento jurídico administrativo, y culpable lo tenemos en el principio de culpabilidad. ¿Dónde entra la prescripción? ¿Dónde va a entrar? En el elemento de la punibilidad, en la capacidad de la administración de imponer sanciones. Recordamos que la administración utiliza la sanción como instrumento de castigo, porque recordamos que la sanción no es un premio, la sanción es un castigo, es un refuerzo negativo para desincentivar conductas, en este caso conductas infractoras. Entonces, la sanción tiene esa finalidad, la sanción es tutela, utiliza la administración para tutelar el interés público. Pero esta sanción administrativa se va a dar lugar cuando la administración advierta la infracción, pero como la administración puede imponer estas sanciones, también es lógico que esta potestad no se ejerza de forma ilimitada o de forma sin control. Ahí es donde entra la figura de la prescripción. El procedimiento administrativo sancionador va a tener por finalidad la determinación de responsabilidad, pero una vez que se determine que ha existido una infracción en la responsabilidad, viene el elemento de la administración de poder imponer la sanción, del reproche. Y ahí es donde va a entrar la prescripción, donde la figura del paso del tiempo. ¿Por qué se ha sujetado la potestad sancionadora a un plazo de tiempo? ¿Por qué no podríamos haber ido con la lógica, no, la administración debe reprimir las conductas infractoras, sea cual sea y en el momento que sea?
Quiere decir, no importa si se cometió hace muchos años, era una infracción y como tal la administración debe reprimirla. No, tiene una lógica como tal y ahora lo vamos a ver. Pero como primera idea que quisiera que tengan para empezar el análisis es, el procedimiento administrativo sancionador tiene por finalidad la determinación de responsabilidad. Una vez que exista responsabilidad administrativa, cuando la administración tiene certeza de que se ha cometido una infracción y esta infracción es imputable al administrado, solo en ese momento la administración pasa al siguiente análisis de la imposición de la sanción, de la posibilidad de castigar esta conducta. Y ahí es donde va a entrar la figura de la prescripción. ¿Qué es la prescripción? Por la figura de la prescripción no debemos entender que se extinguió la infracción, no, o sea, la infracción no se ha extinguido. La infracción existe en la realidad. Ahora nos vamos a detener en los tipos de infracción, pero la infracción ya se cometió. En función a la infracción estamos viendo en el siguiente elemento, la punibilidad, el reproche, el castigo. Entonces, cuando hablamos de prescripción de la potestad sancionadora, más que prescripción de las infracciones, estamos hablando de la prescripción de la pérdida o extinción de la administración de la facultad que tiene de poder reprimir conductas. Entonces, esta pérdida en qué se da en el paso del tiempo, tomando en cuenta que aquí el fundamento que se ha dado es la seguridad jurídica, de que los administrados, cuando realizan sus actuaciones, cuando piden una licencia, cuando realizan sus actividades económicas vinculadas con la administración pública, es posible que se haya dado una infracción. Algunas veces el administrado es consciente que comete la infracción y algunas veces no lo sabe. Si bien se dice que la ley es conocida por todos, a veces por falta de diligencia los administrados, las personas naturales o personas jurídicas, incurren en una infracción. Entonces, la figura de limitar la potestad sancionadora al paso del tiempo está pensada en ello, en la seguridad jurídica. Quiere decir, un administrado podría decir, tengo una licencia, pero ¿qué pasa si cometí una infracción? No lo sé, por fiscalización posterior. Si vienen este año o el próximo año y me pueden castigar, y la administración ya hemos dicho que no te priva de la libertad, pero sí te puede hacer sanciones pecuniarias, entonces, por ese temor el administrado podría decidir no invertir, podría no desarrollar adecuadamente sus actividades porque tiene el temor de que en cualquier momento viene la administración a imponerle una sanción. Entonces, eso lo tiene en incertidumbre al administrado y la administración no puede ejercer esta potestad sin ningún tipo de control. Por eso es que la prescripción de infracciones nace como la figura por la cual la propia administración, que tiene la potestad sancionadora de reprimir conductas, sepa que esta facultad no es ilimitada, sino que es una facultad que tiene que ejercerla en el tiempo. La facultad de la administración tendrá que ser limitada para que los propios administrados puedan conocer, bueno, si cometí mi conducta y ya pasó el tiempo, ya tengo certeza de que no va a ser reprochada o que la administración ya no la va a perseguir y puedo realizar mis actividades adecuadamente. Entonces, eso ya permite una actuación previsible de la administración por parte de los administrados y genera seguridad jurídica. Ahora, eso es de los administrados. Desde el punto de vista de la administración, ¿qué efectos genera? Como la administración tiene que perseguir las infracciones en aras de tutelar el bien jurídico y de ejercer adecuadamente sus funciones, será consciente que en el caso de que se detecte una conducta infractora y haya excedido el plazo del tiempo para reprimirla, es una infracción que no se pudo reprochar. Y esa situación pudo haber determinado responsabilidad administrativa de algún funcionario. Puede ser por carga procesal o porque no se revisaron los expedientes que se tenían que revisar en fiscalización posterior, por muchas razones. Pero lo cierto es que la administración debió haberlas advertido, porque no puede si no llegamos en el supuesto de que termina siendo conductas no reprimidas, de la impunidad. Entonces tampoco apunta a la prescripción a generar impunidad. Lo que busca es que la propia administración, sabiendo que tiene un límite, que tiene una limitación, que es el plazo del tiempo, en los casos que fije la ley especial, ¿no? que vamos a ver, pero en los casos que la ley especiales no lo figura, no señalen un plazo de prescripción, la ley de procedimiento, que es norma común, señala 4 años. Entonces las entidades saben que tienen un plazo en el tiempo en que tienen que ajustar sus actuaciones de control, de verificación, para poder advertir estas infracciones. Entonces, sabiendo que están acotados a un tiempo, van a ser más diligentes para poder revisar, ejercer sus acciones de fiscalización posterior y detectar estas infracciones. Distinto sería que no tuvieran ningún plazo. Como no tienen ningún, si la administración, los funcionarios administrativos, funcionarios públicos, no tuvieran un plazo para poder reprimir la conducta, lo más probable es que como no hay un plazo, no hay incentivos para ponerse metas o revisarlos progresivamente. Porque como lo podrían, entre comillas, ejercer en cualquier momento, muchas conductas, lo que esto generaría más bien sería que sea una bola de nieve, que se vayan acumulando
y la administración, aun cuando las encontrara, quizás no tenga las herramientas suficientes para reprimirlas. Entonces, también resulta adecuado haberlas sujetado a un plazo del tiempo para que la administración sea consciente de las consecuencias para sí mismas de no actuar a tiempo, pero también como garantía para los administrados de seguridad jurídica en el ejercicio de una potestad administrativa, en este caso la potestad sancionadora. El último comentario en esta parte introductoria que quería comentarles es, la ley de procedimiento administrativo, el TULLPAC, señala que el plazo de prescripción para las entidades es de 4 años, pero también puede determinarse por leyes especiales la figura de la prescripción. Aquí hay que recordar algo que vimos en la sesión de normas común. Los derechos de los administrados, el mínimo de derechos de los administrados que se les ha reconocido está en el TULLPAC. Ese es el mínimo de derechos. ¿Una ley especial puede disponer más derechos para los administrados? Sí, en tanto les favorezca, no hay ningún problema, pero ninguna norma especial puede darle menos garantías a los administrados que las previstas en el TUO. Primera idea. Entonces, el plazo de prescripción es una figura que es, en cuanto venza, la administración te deja de castigar. Entonces, ¿qué pasa con normativas que tienen plazos de prescripción de 2 años, como el Código de Protección y Defensa del Consumidor, o normas como libre competencia que tienen plazo de prescripción de 5 años? Ahí hay que hacer el ejercicio. ¿Qué es más favorable para el administrado? ¿2 años o 4 años? Para el administrado, en tanto puede ser sancionado por la administración, le resultará más favorable un plazo más corto, porque sabe, si en 2 años vencen, ya la administración ya no me puede reprochar, ya no me puede castigar. Distinto es esperar 4 años. Entonces, como los plazos menores a 4 años, que es el plazo del TUO, terminan siendo más favorables para los administrados, la prescripción que se tiene que tener en cuenta es, si tu norma ha fijado un plazo y es menor a 4 años, bueno, ese se va a aplicar, porque si bien es una ley especial y debería primar la ley de procedimiento como norma común, esa ley especial está determinando siendo más favorable para los administrados. Entonces, se va a preferir sobre el TULLPAC. Pero, ¿qué pasa con otras figuras como libre competencia? Que el plazo de prescripción es de 5 años. Ahí yo tengo una posición que es, si bien la ley especial señala 5 años, el TULLPAC hoy es una norma común. Entonces, yo comprendo que el bien jurídico tutelado es muy importante, la represión de conductas anticompetitivas, pero la propia ley no ha dispuesto una excepción. Ni la propia ley sectorial ha justificado por qué tendría que pesar un plazo de 5 años por encima del de 4, haciendo el ejercicio de norma común. Entonces yo consideraría que aun cuando tengas una ley especial que disponga un plazo mayor, por el carácter de norma común, tendrás una derogación tácita y lo que vas a aplicar es tu plazo de prescripción de 4 años. Entonces, no hay que perder de vista las figuras, ¿no? Uno suele ver la figura de la ley especial, pero no olvidemos lo que nos dice el artículo 2 del título preliminar del TUO, el carácter común de las disposiciones del procedimiento administrativo, el carácter común de las disposiciones referidas a los derechos de los administrados, ¿no? Y las garantías que dispone. Entonces, unas cosas son los plazos para la propia administración, claro, en este caso la prescripción es un plazo para la administración, pero es un plazo que repercute en la posibilidad de ser castigado del administrado, de soportar un acto de gravamen, como es la sanción administrativa. Entonces sí está en sus derechos y que espera una garantía, ¿no? Y en sus intereses. Por eso se hace el ejercicio de norma común ahí. Entonces yo considero que si una norma especial tiene plazos menores a 4 años, pues va a primar, referidos a prescripción, pero si fueran mayores, en el ejercicio de norma común no van a pasar el filtro y se va a preferir el TULLPAC respecto al plazo de prescripción de 4. Entonces, recapitulando un poco, el procedimiento administrativo sancionador tiene como primera finalidad y objetivo la determinación de responsabilidad administrativa en aras de garantizar la tutela del bien jurídico protegido, dependiendo de dónde se tramite el sancionador. Si lo hace el SBS, el adecuado funcionamiento del sistema financiero; si lo hace la SUNEDU, el adecuado funcionamiento de la calidad educativa; si lo hace el INDECOPI, puede ser en materia de consumidor, etc. Pero cada procedimiento administrativo sancionador, independiente del bien jurídico que tutelan, lo primero que van a verificar es la determinación de responsabilidad administrativa. Si existe primeramente una infracción, de acuerdo con la normativa vigente, con la normativa aplicada al momento que se cometió la infracción, esto ya lo vimos en el principio de tipicidad y cuando conversábamos del principio de irretroactividad, y si esta conducta infractora es imputable al administrado que está parte del procedimiento administrativo sancionador. Puede ser que se detecte una infracción, pero no era responsabilidad del administrado que está en el PAS, entonces tendrás que buscar al administrado que correspondía a iniciar el procedimiento correspondiente. Pero si tu administrado, que forma parte del procedimiento administrativo sancionador, es responsable o se ha determinado su responsabilidad de la infracción en la cual es materia del procedimiento administrativo sancionador, ahí es donde se encuentra la figura de la posibilidad de imponer la sanción. Y ahí es donde entra la figura de la prescripción.
hasta qué punto la administración puede perseguir estos 4 años, desde qué momento se cuentan, qué criterios se cuentan, todas las infracciones se cuentan igual, y ahí la ley de procedimiento hace una distinción. El plazo para computar el cómputo de prescripción es en función al tipo de infracción que se hubiera cometido. Y aquí hay que señalar un comentario adicional. Si bien la ley de procedimiento respecto a la prescripción nos da tipos de infracción, de acuerdo a la doctrina podemos encontrar más infracciones. Podemos encontrar infracciones de carácter formal, de carácter no formal, infracciones de mera actividad, tomando mucho del derecho penal. Entonces, pero la ley de procedimiento, para no entrar en esta discusión doctrinaria, o que se entiende con infracciones, o de acuerdo a su intensidad, leves, graves y muy graves, la ley de procedimiento optó por su configuración en el tiempo. Entonces, porque para hacer un cómputo de plazos, optó por este tipo de infracciones y señala 4. Instantáneas con efectos permanentes, infracciones continuadas y las infracciones permanentes. En sí son 3 tipos de infracciones: instantáneas, continuadas y permanentes. Solo que respecto de las instantáneas, se divide entre las instantáneas en sí mismas y las instantáneas con efectos permanentes. A ver, vamos a tratar de dar un poco de ejemplos y dar algo más sencillo de entender. Una infracción instantánea, como su mismo nombre lo dice, es instantánea, se comete en un momento preciso y concreto. Quiere decir, la vulneración al bien jurídico se consuma en un instante. Ya se materializó la conducta, no se sigue materializando en la realidad, ya se materializó. El ejemplo típico es la infracción administrativa de pasarse la luz roja. Yo, por ejemplo, digamos que el día de hoy salí a manejar, ¿no? Crucé la avenida, me pasé el semáforo en rojo. Está el semáforo en rojo aquí y acabo de cruzar. Ya pasé el semáforo, estoy en la otra calle, estoy avanzando. ¿Me sigo pasando la luz roja? No. Estaba la luz roja, yo debía, es alto, no debo pasar, pero decidí pasar. En ese momento, en ese instante, mi conducta vulneró la normativa de tránsito, una infracción administrativa y como tal se consumó. Yo no me sigo realizando, sigo pasándome la luz roja, no. Ya me pasé la luz roja. Esa es una infracción instantánea que se comete en un momento concreto. Las infracciones instantáneas con efectos permanentes son las mismas, pero tienen una peculiaridad. Cuando yo me pasaba la luz roja, no genera ningún efecto adicional. O sea, sigo caminando o sigo manejando, perdón, pero no realizo una conducta adicional ni genero un efecto adicional. El efecto que ya generé es que mi conducta fue contraria al ordenamiento jurídico y pude ocasionar un accidente de tránsito. Bueno, no lo ocasioné, digamos, pero ya solamente pasarme la luz roja es la conducta infractora. Pero hay otro tipo de conductas instantáneas que se cometen en la realidad, pero que generan un efecto permanente. Sobre estos tipos de infractores, yo les recomiendo que lean al profesor Víctor Vaca, tiene un paper sobre prescripción y tipos de infracciones. Si no lo ubican, igual se los voy a pasar a los chicos de Descal para que lo compartan por correo. Pero las infracciones instantáneas con efectos permanentes, además de cometerse en un momento y agotarse, que ya se consumó, generan un efecto en la realidad que se puede percibir. El ejemplo típico es la construcción no indebida en una casa, por ejemplo. O sea, yo sé que no debería construir si no tengo la licencia municipal, pero ignorando las disposiciones de la normativa vigente, decido construir. Decido construir y terminé de construir. Construí un piso adicional cuando no tenía licencia. Entonces, construí el piso adicional, terminé, viene la municipalidad al mes siguiente y detecta que yo he construido. Pregunta, yo para el momento que vino y se dio cuenta la autoridad administrativa, ¿yo seguía construyendo? No, yo terminé de construir, ya construí. Y así sea todo un piso o así haya construido un banquito afuera de mi casa, en la calle, que yo no lo puedo hacer. Pero ya se consumó, ya lo construí. Entonces la infracción que es, oye, tú no puedes realizar construcciones en la vía pública o en tu propio domicilio sin contar con las autorizaciones correspondientes, la conducta ya se realizó, ya es una conducta instantánea. Pero, ¿cuál es la diferencia a la de pasarse la luz roja? Que esta conducta instantánea que ya se materializó ha generado un efecto en la realidad que es perceptible, que se puede ver, que persiste en la realidad, que es el banquito que está afuera, el piso que he construido. O un ejemplo más sencillo, quizás para entender, en términos educativos, en los centros educativos tienen la obligación de, a comienzo de año, informar a los padres de familia cuáles son las pensiones que tienen que pagar. Entonces la ley dice bien claro, tienes que informar las pensiones al inicio del año. Entonces el colegio dice, bueno, voy a iniciar en abril, el 1 de abril, entonces ese día tendré que informar las pensiones.
El colegio no lo hace. Estamos en mayo, junio, ahorita, por ejemplo, septiembre. No lo hizo. La infracción ya se consumó. Tenía la obligación de hacerlo en abril, al inicio del año. No lo hizo, infracción. Pero genera un perfecto en la realidad, sí, porque mientras no haya informado, el efecto permanente en la realidad es que los padres no conocen cuál es el número de pensiones que tienen que pagar. Entonces, una cosa es el momento en el que se consuma la infracción y otra cosa es el efecto que esta conducta instantánea puede generar en la realidad. No todas las instantáneas son con efectos permanentes, por eso les ponía el ejemplo de la luz roja. Pero hay otros tipos de instantáneas que pueden generar un efecto permanente en la realidad. Entonces, cuando la conducta instantánea, además de ya haberse agotado, persiste un efecto en la realidad, estamos con conductas instantáneas, infracciones instantáneas, pero con efectos permanentes. Entonces, una cosa es el agotamiento, la vulneración al bien jurídico, y otra cosa es el efecto que persiste en la realidad. Ahora bien, tenemos a las infracciones continuadas. ¿Dónde entran las conductas continuadas? Aquí hay que tener claro la idea de la infracción instantánea, porque las infracciones continuadas son la sucesión de idénticas conductas instantáneas. No estoy diciendo los mismos hechos, ojo. Pues, por ejemplo, si yo me paso la luz roja hoy y me paso la luz roja mañana, yo no puedo decir, es el mismo hecho. No, cada hecho, cada acontecimiento se dio en la realidad en tiempo y espacio. Uno fue el 24 de septiembre, otro el 25 de septiembre. Que vulneraron el mismo bien jurídico, que vulneraron la misma norma, correcto, pero son hechos diferentes. Cada uno sucedió en un momento determinado. Entonces, las conductas, las infracciones continuadas son idénticos, son la sucesión de idénticas conductas instantáneas, de infracciones instantáneas que se van repitiendo en el tiempo. ¿Y por qué se le agrupan como infracciones continuadas si ya les estoy diciendo que cada una es instantánea? Entonces, cada una como tal debiera ser reprimida. Correcto, cada una por su propia cuenta podría ser reprimida, pero para evitar un exceso de punición o que la administración no analice la verdadera naturaleza, prefiere agruparlas como en una bolsa. Esto es como son la sucesión de fichas de dominó, una detrás de la otra, y todas cuando se caen hacen una línea. Esa es la infracción continuada, la permanencia de que hay una conducta que sigue de forma constante vulnerando el ordenamiento jurídico. Un ejemplo típico o sencillo de una infracción continuada es, por ejemplo, ¿quién no ha ido a algún cajero a retirar dinero, no? Uno va al cajero, pone su tarjeta, su clave, y el cajero tiene que entregarte el dinero que tú estás solicitando retirar. Pero digamos, este es un caso de la vida real, un banco X, que no vamos a decir su nombre, va el consumidor a retirar su dinero, dice, quiero retirar 50 soles, y el cajero no le retira los 50 soles, pero en la boleta figura como que sí lo hubiera otorgado. Entonces el administrador que decir, oye, el servicio no es adecuado, o sea, no está funcionando, voy a hacer mi reclamo. Es el consumidor solo. Y así el cajero puede estar todo el día y pudieron haber sido 100 personas. Cada persona que utilizó el cajero y que no recibió el monto que solicitaba, ¿había una infracción o no? Sí. Yo esperaba retirar y no funcionó correctamente. Yo para eso tengo un contrato con el banco que dice que yo puedo ir a los cajeros. Si el cajero está operativo, mientras no tengo una indicación que está malogrado o no utilizarlo, se supone que está operativo y el servicio que me tiene que brindar tiene que ser idóneo. Entonces, el servicio no ha sido idóneo, es una infracción. Cada persona que utilizó el cajero y que no retiró su dinero, y el cajero no le entregó su dinero, era una infracción. Cada uno tendrá la posibilidad de reportar esto a la administración y que le copie sanción independientemente, cada una de las conductas. Y se podría hacer, pero cuando analiza Indecopi podría decir, ¿cuánto fue lo que no te dio? No, 20 soles. Y entonces, oye, esto es en menor cuantía, amonestación. Y puede ser que haya 1000 personas o 2000 personas que se fueron afectadas por este cajero todo un fin de semana, y en vez de darse cuenta la administración, oye, aquí más que una persona que no retiró bien, oye, ese cajero generó un perjuicio más grande en la colectividad. Entonces, ¿qué debería hacer? Oye, ¿cuántas personas han sido? No, han sido 1500. Entonces, oye, ¿en qué periodo han sido? Desde el día miércoles hasta el día viernes que estuvo malogrado ese cajero. Entonces, ¿qué vas a analizar? Vas a analizar las conductas en bloque, en una bolsa. Entonces, cada conducta, cada persona que retiró era una infracción instantánea, y todo el momento de analizar es una infracción continuada. ¿Y esto por qué es importante? Va a ser importante más adelante cuando veamos el cómputo de la prescripción, porque ahí el momento en que se va a tomar para computar el plazo de 4 años, si es que tu norma no te dijera, va a arrancar desde la última infracción que se consumó, la última infracción instantánea, porque lo vas a agrupar como continuada. Un ejemplo un poco más sencillo. Yo sé
Y en este caso el cajero es el mismo sujeto que está cometiendo la infracción, el banco. Entonces se van agrupando en bloques, son infracciones continuadas. O el ejemplo más sencillo, yo sé que no debo, no sé, colocar o sacar la basura después de las 7 de la noche, no sé, por dar un ejemplo. Y lo hago un lunes a las 7:30, sé que no está bien. Lo hago un miércoles, lo hago un sábado, lo hago un domingo, lo hago un lunes, y así durante todo un mes o 5 meses. La administración que está viendo, oye, cada una en sí misma es una infracción, pero al darse cuenta de que el mismo sujeto está repitiendo la misma conducta, son diferentes hechos, pero es una misma conducta, al momento de reprimirla y castigar, tiene que analizar ese patrón de comportamiento para en un solo procedimiento castigarlo, en vez de tener diferentes PAS por separados por cada conducta. Si ya advirtió que lo que existe es un patrón de comportamiento, porque eso es donde apuntan las infracciones continuadas, la administración las tiene que agrupar para reprimirlas en el procedimiento administrativo sancionador. Entonces la instantánea es así, con un chasquido de dedos, sucedió, no se sigue cometiendo y las instantáneas con efectos permanentes también ya se consumaron, pero generan un perjuicio, un efecto que todavía persiste en la realidad, y las continuadas son las sumas de instantáneas. Teniendo esto claro, ahora vayamos con las infracciones permanentes. En las infracciones permanentes hay que recordar un poco las anteriores, porque la instantánea, ya les decía, se comete, pero hay nada más. Ya se vulneró el ordenamiento jurídico con su sola consumación, pero no hay ningún efecto, salvo que sea una instantánea que ya se consumó, pero hay un efecto en la realidad. Es como decir que en la instantánea me reportaron indebidamente Infocor. ¿Y cuándo me reportaron? Ayer. Durante todo el mes que yo esté en Infocor o en cualquier central de riesgo, no voy a poder solicitar ningún crédito, pero ¿a partir de qué momento se generó la infracción? Cuando alguien me reportó indebidamente. Digamos, fue un lunes, o ese día que fue. Y el efecto que genera es que una vez que se me ha reportado indebidamente, conducta que ya se agotó, hay un efecto que persiste en la realidad. No puedo realizar transacciones o solicitar créditos. Pero la conducta se consumó, pero es el efecto el que sigue. En cambio, ¿qué pasa con las infracciones permanentes? Es una conducta que no cesa, a diferencia de la instantánea. Es una conducta que se da en la realidad y que persiste, no para, a diferencia de las continuadas, que es cometer la infracción, paré, volví a cometer la infracción, paré, volví a cometer la infracción, paré. No. En las permanentes, cometo la infracción y no ceso de estar en infracción. El ejemplo típico es operar sin licencia de funcionamiento. Yo sé que para realizar mis actividades económicas necesito la autorización, la habilitación legal correspondiente, ¿no? Si es un colegio, la autorización educativa o una actividad económica de la Municipalidad de Lima, etc. La municipalidad correspondiente, perdón. Entonces, yo sé que tengo que contar con la habilitación. En el momento en que yo opero, abro mi establecimiento sin contar con la habilitación correspondiente, desde el momento en que opero funciones, yo no tengo la habilitación. Mi conducta ya está vulnerando la normativa. Soy un agente ilegal, un agente pirata, lo que fuera, pero estoy funcionando sin licencia. Y durante todo el tiempo que yo funcione sin licencia, porque no es que yo cierro el establecimiento y ya paró la infracción, no, yo sigo estando en el mercado ofreciendo mis servicios sin contar con la habilitación correspondiente. Entonces, mientras yo persista en el mercado sin la habilitación correspondiente, mi conducta está vulnerando el ordenamiento jurídico y lo sigue vulnerando y no cesa. No es que cada día es una infracción instantánea, no. Mientras yo funciono, sin contar con la habilitación correspondiente, estoy vulnerando la normativa vigente. Entonces, ese tipo de infracciones son infracciones permanentes, que es una sola conducta, pero esa conducta no para. Si tuvieran lápiz y papel, diríamos, no sé, hacemos un punto, esa es una infracción instantánea. Las infracciones continuadas es cuando haces varios puntitos, punto, 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 y los unes con una línea, ese es tu patrón de comportamiento, pero son varios puntos, la suma de puntos. Mientras que la permanente es una línea directa, es un punto que nunca para. ¿Y cuándo va a parar la infracción permanente? En el momento en que yo cese de funcionar, o en el momento que ya consiga la habilitación. En el momento que ya logré obtener la habilitación correspondiente, pues la infracción ya cesó. Entonces, el LLPAC ha considerado tomar este criterio, estos tipos de infracciones, para computar el plazo de prescripción. Entonces, el plazo de prescripción en las instantáneas, ¿en qué momento se considera? En el momento que se cometió. Entonces, cuando tenemos certezas de qué momento se cometió, digamos, la obligación de informar al comienzo de año las pensiones, se investiga y dice, ¿cuándo inició este centro educativo? No, el 1 de abril. ¿Ese día informó? No. Entonces, esa fecha, cuando no se realizó, se consumó la infracción. Esa es tu fecha para computar
tus infracciones instantáneas, en el momento en que se realizó el incumplimiento. A partir de ahí, empiezas a computar tu plazo de 4 años, salvo que tuvieras una norma que disponga un plazo menor. En las infracciones continuadas, como les decía, es una bolsa de varias infracciones. ¿En qué momento cuento? ¿La primera vez que se cometió, la primera vez que alguien metió su tarjeta y no le dio? ¿O la última persona? Las infracciones continuadas, como yo les decía, son las idénticas sumas, y se hace una bolsa, se empieza a contar desde la última vez que se materializó la conducta infractora. Entonces puede ser que una conducta se mantuvo durante más de un año, a veces ha pasado. En términos, en temas inmobiliarios, a veces hay empresas que te dicen, sí, te vamos a entregar tu departamento en 3 meses, y no te terminan entregando, y son muchas personas que contratan y dicen, esperen, esperen, y al final sus fechas de entrega te dicen que te van a entregar en el 2019, y al final te terminan entregando en octubre, noviembre del 2020. Entonces, del momento en que tú dices, oye, ¿cuándo me ofrecieron? El año pasado, y no te han entregado, infracción. Y otra persona, no, a mí me ofrecieron en enero del 2020. ¿Te entregaron? No. Ni en febrero. No. Cada persona no recibió a tiempo su departamento. Es una infracción. Entonces, pero ¿desde qué momento vamos a computar? De la última persona, la más reciente. Y a partir de ese momento se va a empezar a computar tu plazo de 4 años, desde la última vez que se hubiera cometido la infracción. Mientras que las infracciones permanentes se van a empezar a computar desde el momento en que hubiera cesado. Aquí hay que tener en cuenta algo, porque como es una conducta que persiste, si cesa antes de la imputación de cargos, ya no hay que analizar nada, porque ahí lo que se ha dado es la figura de la subsanación de la conducta. Bueno, eso lo van a ver en otra sesión, pero ahí hay que tomar en cuenta nada más esa tingencia. Pero en general, si la conducta persiste en la realidad, estás en un sancionador, y aún así la gente sigue sin licencia, por dar el ejemplo, tú dirás, oye, pero si sigue operando, ¿en qué momento cuento? Es que como aún no ha cesado, no puedes contar, quiere decir que la conducta sigue en infracción. En esos casos no podrás sacar la cuenta, porque no puedes empezar a contar, solamente empiezas a contar en las permanentes cuando cesa. Mientras no cesa, la conducta es como que se siguiera haciendo en este momento en la realidad, y como tal es totalmente punible. Entonces, ese es el criterio que ha tomado la ley de procedimiento respecto de los plazos, en el plazo de 4 años que tiene para castigar las conductas. Ahora, ese plazo, ¿cómo se aplica? ¿En qué momento cesa, por así decirlo? La administración, desde el momento en que se comete la infracción, puede perseguir la conducta infractora. Quiere decir, la instantánea, desde que sometió 4 años, la continuada desde que fue la última vez, y en la permanente en el momento en que cesó. Ahora, ¿en qué momento para ese reloj? Cuando la administración ha procedido a realizar la imputación de cargos. En el momento en que la administración ya detectó la infracción, instantánea, continuada, permanente, lo que sea, detecta la infracción y procede con la notificación del acto administrativo de imputación de cargos al administrado, la imputación de cargos que genera, que se deja de contar. ¿Qué quiere decir? Si se cometió la infracción un 24 de septiembre de, no sé, del 2017, y el plazo de prescripción son 4 años, entonces se notificó justo el 24 de septiembre hoy, 2020, han pasado 3 años, notifiqué hoy, se deja de contar. Quiere decir, solo han pasado 3 años y hasta ahí paras, dejas de contar. La prescripción no sigue, no hay 3 años un día, no. Una vez que imputas cargos, se deja de contar. ¿Y qué pasa con el plazo que queda? Ah, ese plazo todavía queda congelado por un momento. ¿En qué momento? Si la administración es totalmente diligente y tramita el procedimiento sancionador de forma ágil, pues va a quedarse congelado y no se va a reanudar, la administración va a poner la sanción que corresponda, si determina responsabilidad, y no habrá pasado nada. Pero si durante la tramitación del procedimiento administrativo sancionador, la administración, teniendo actuaciones que realizar, no es lo totalmente ágil o dinámica en el procedimiento, tomando en cuenta los principios de celeridad y respetando la garantía del debido procedimiento, si realiza actuaciones en las cuales se demora o no es lo totalmente eficiente, esto podría generar que se reanude el cómputo. ¿Cuándo? ¿En qué momento yo puedo decir que la administración se demoró más de lo debido? Ahí la ley de procedimiento administrativo, en el artículo 252, te dice que tú podrás reanudar ese cómputo de prescripción que dejaste de contar, que pusiste alto el reloj cuando se notificó la imputación de cargos, tú podrás continuar el cómputo si es que hubieran pasado por lo menos 25 días hábiles desde que la administración, debiendo continuar o hacer una actuación en el procedimiento, se mantuviera paralizado. O sea, la causa que el procedimiento se mantenga paralizado tiene que ser imputable a la administración, no al administrado. Quiere decir, yo presenté mis descargos, ¿qué correspondía? Ah, que la administración
emita su IFI. O yo pedí prórroga de plazo, ¿qué correspondía? Que la administración me responda, que me diga sí o que me diga que no. Entonces, si la administración, teniendo que hacer una actuación concreta, han pasado 25 días hábiles y no le ha realizado, entonces se determina que el procedimiento administrativo estaba paralizado por 25 días hábiles. Quiere decir que a partir del día siguiente, tú podrás decir ya se paralizó por más de 25 días hábiles y a partir de ese momento podrás reanudar tu cómputo de prescripción. Entonces, si digamos, el ejemplo que les puse era 3 años, digamos, el plazo de prescripción es de 4 años y al momento en que imputé cargos, habían pasado 3 años y 11 meses. Quiere decir que le faltaba un mes para que prescriba. Si la administración se demora los 25 días hábiles, se reanuda el cómputo de prescripción y aun cuando su procedimiento administrativo pudiera tener más plazo para resolver, si se demora más del mes que le quedaba, se va a dar la figura de la prescripción. ¿Qué quiere decir? Que aun cuando pueda continuar con el procedimiento, ya no va a poder imponer la sanción. Por eso es muy importante para la administración tener en cuenta cuánto es el plazo que realmente le queda desde el momento en que imputó cargos, cuál es el plazo que le quedaba para perseguir la conducta infractora. En general, más que eso, la administración pública lo que debería hacer es realizar la tramitación, los actos de instrucción de forma diligente, ágil, de tal manera que no se reanude el cómputo de prescripción. A eso es lo que debería apuntar la administración. Obviamente a veces hay limitaciones, carga, el personal no es suficiente algunas veces, pero la administración tiene que ser consciente de ello. Porque si se reanuda el cómputo de prescripción, porque la administración mantiene paralizados los procedimientos, esto va a generar que el cómputo se reanude. Y si no tienen plazos muy largos, va a generar figura de la prescripción. Y eso podría generar responsabilidad administrativa. Si es que se determina que la administración era consciente, pudo advertir, pudo realizar actuaciones para que no se reanude, entonces en esos casos se podrá determinar responsabilidad administrativa. No siempre que se declare prescripción, ojo, va a haber responsabilidad administrativa de los funcionarios. Eso es excepcional. Ahora, algo también que tenemos que señalar de la figura de la prescripción es que antes de las modificaciones del 1272, antes de las modificaciones, la Ley de Procedimiento Administrativo, ya por el año 2001, disponía que la aplicación de la prescripción era de parte. ¿Qué quiere decir? Si la infracción ya había prescrito, pero tú no la solicitabas, no alegabas la prescripción, pues la administración ejercía su potestad sancionadora. Mientras que si en otro caso un administrador sí alegaba la prescripción, la administración lo valoraba y procedía a dejar de aplicar la prescripción. Enhorabuena que se ha modificado, porque ese criterio era totalmente inconstitucional, era totalmente vulnerando el principio de igualdad. Porque si todos somos, por el principio de igualdad, somos iguales ante la aplicación de la ley, ¿cómo es posible que la administración, al ejercer una potestad, distingue entre administrados que están en la misma figura de que ha pasado el exceso del tiempo que tenía la administración, pero solo aquel que dijo, pues no se le va a aplicar? Entonces era una figura totalmente inadecuada, pero hoy en día ya la propia ley de procedimiento señala que la autoridad la declara de oficio. Quiere decir, la ley o no la ley de los administrados, la administración igual tiene que hacer el ejercicio del cómputo de la prescripción, de todas maneras. Y una vez que hace el cómputo y saca la cuenta de si ya estaba prescrito, al momento en que se consumó, al momento antes de imputar cargos, o si se dio durante la tramitación, por eso que les dio el acceso a los 25 días, si ya operó la figura de la prescripción, lo único que tiene que resolver el procedimiento es decir, ha prescrito. Ya no puede pronunciarse imponiendo responsabilidad administrativa o imponiendo la sanción. Lo que podrá hacer, como les decía, es iniciar acciones necesarias para determinar a qué se debió la prescripción y las responsabilidades de esa inacción administrativa. Solamente si hubiera habido negligencia. Como les digo, si es que hay muchas autoridades administrativas que no quieren aplicar la figura de la prescripción, es precisamente porque les puede conllevar responsabilidad administrativa. Entonces, ahí tienen mucho cuidado. Y por eso les decía, hoy en día, felizmente así, el administrado no la alegue, porque a veces los administrados no desconocen esta figura, porque el ciudadano a pie no la conoce, y los procedimientos administrativos no necesariamente, no estás obligado a tener asesoría legal. Entonces, no te exige contar con abogado. Entonces, una persona de a pie que no conoce sus derechos, podría darse el caso que ya prescribió, pero no lo conoce. Entonces, aquí ya no interesa eso. Hoy, la administración declara de oficio, analiza los cómputos, determina ante qué tipo de infracción se encuentra, si ya excedió el plazo de tiempo, y como tal, solamente declara la figura de la prescripción en el procedimiento correspondiente. Ahora, la figura de la prescripción es la administración, una vez que la declara, ya no puede determinar responsabilidad administrativa. Ya perdió esa potestad.
Ahora vamos a pasar a una figura que es un tanto diferente, que es la figura de la caducidad, que solamente aplica en los procedimientos administrativos sancionadores. Ahora, la figura de la caducidad está ya. No confundamos la figura de la caducidad, la institución de la caducidad del procedimiento sancionador con la caducidad del derecho civil. Si alguien por ahí tiene la idea que supletoriamente se puede aplicar porque es caducidad, sáquese eso de la cabeza. Sáquese ese chip. No va. Todo lo que es civil, en el derecho civil, el derecho administrativo no tiene nada que ver ahí. Es como primera idea. Segundo, hay profesores que señalan que en realidad el nombre es confuso, porque te lleva a la caducidad del ejercicio de un derecho. Por ejemplo, el profesor Víctor Vaca señala, que lo tengo apuntado, que no debería llamarse caducidad, sino debería llamarse perención administrativa. ¿Qué significa perención? ¿No? Algo que, la figura de la perención es que algo que se pierde, ¿no? En función al paso del tiempo, ¿no? Es una figura de perención administrativa, que es un poco más preciso. ¿Por qué? Porque así como la prescripción se pierde la posibilidad de imponer una sanción, de determinar la responsabilidad por la comisión de una infracción, por el paso del tiempo, y como tal la administración ya no puede imponer la sanción, hacer el reproche, determinar la responsabilidad, en la caducidad pasa algo parecido. La administración ya no va a poder continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Pero hay que decir algo aquí, hay que recordar el plazo de la figura de lo que es el plazo razonable, el principio de celeridad, ¿no? Entonces, el administrado tiene derecho a un plazo razonable, todos los administrados. ¿Qué significa? ¿Qué se entiende por el plazo razonable? El mínimo plazo, ¿no? Mínimo plazo en el que la administración realiza las actuaciones para poder realizar la tutela administrativa que corresponde, sin que esto menoscabe a algún punto los derechos del administrado, es decir, respetando el debido procedimiento. Eso es la figura del plazo razonable. Mucho se suele decir, no, una justicia que tarda no es justicia. Claro, se está hablando de la legitimidad de la intervención de la administración en los procedimientos administrativos, ¿no? Si yo voy a reprimir una conducta 4 o 5 años después, pues no tiene el mismo impacto que la proteja en el momento que se cometió o a pocos meses de que se cometió. Puede ser que ya la administración esté llegando muy tarde. Entonces, ahí entra la figura de la prescripción. Pero ¿dónde entra la figura de la caducidad? Entra que la administración, una vez que ya está tramitando el procedimiento administrativo sancionador, está tramitando ese procedimiento, se demore demasiado. Realice una tramitación del procedimiento administrativo que aun cuando tenga un plazo de tiempo, y persista en el tiempo, siga demorándose, no pronunciándose a tiempo. Entonces, no resulta adecuado para todos los administrados en general decir, si tengo un procedimiento en un regulador, sí, más o menos resuelven a tiempo. No, si tengo Indicopy se demora un poco más. Uy, si es una municipalidad, olvídate, es para tener más de un año. No, es inconcebible. Todas las autoridades de la administración pública debieran tener un actuar uniforme, un plazo totalmente predecible, un plazo que se respete. Entonces, ahí es donde el 1272 introdujo la figura de la caducidad para decirle a los funcionarios, a las autoridades administrativas, que si bien tienen la potestad de tramitar sus procedimientos sancionadores, pues todos tendrán que alinearse a un plazo máximo que no debe excederse. Entonces, la ley de procedimiento señala que ahora tienen que tomar en cuenta esto que le decía, ¿no? La celeridad y el debido procedimiento. ¿Por qué? Porque a lo mucho los procedimientos administrativos sancionadores pueden durar 9 meses, los procedimientos sancionadores como plazo máximo, y excepcionalmente podrá prorrogarse 3 meses más. Pero, ¿qué significa la caducidad? ¿A qué quiero ir? Que teniendo en cuenta cuál es el plazo máximo que la administración va a tener que respetar para tramitar el procedimiento administrativo sancionador, si excede este plazo, lo que se pierde es, desaparece el procedimiento administrativo sancionador. La administración ya no puede continuarlo. El administrado ya no sigue en ese procedimiento administrativo. Desaparece. Esto es como el chasquido de Thanos, que todos se volvían polvo, igual. Pasa el tiempo, pasan 9 meses, más un día, y tu procedimiento administrativo sancionador se entiende que ha desaparecido. No existe, ha caducado. Entonces, ¿qué pasa con la infracción administrativa? ¿Qué pasa con la determinación de responsabilidad? ¿Qué pasa con la prescripción? Claro, la figura de la caducidad solamente ataca al procedimiento administrativo en concreto. Quiere decir que aquel procedimiento administrativo que ha quedado caducado en función a que excedió el plazo legalmente establecido máximo para realizar la tramitación, pues la administración tendrá que volverlo a iniciar porque ese procedimiento ha desaparecido. Pero hay que tener en cuenta algo, la caducidad genera que todo desaparece.
desaparece todo, absolutamente todo, empezando por la imputación de cargos. Y ese es un detalle que no debemos de perder de vista. ¿Por qué? Porque en el momento en que la administración imputó cargos, ¿no? Notificó la imputación de cargos, se paró el reloj de la prescripción. Pero si ahora les estoy diciendo, no, que todo ha caducado, ¿no? Los 9 meses más un día, ahora ha caducado, todo ha desaparecido. Quiere decir que si al momento en que yo imputé cargos, conté 3 años y faltaba uno, pues si me demoré 9 meses un día, ahora el plazo de prescripción es de 3 años, 9 meses y un día. ¿Por qué? Porque ese plazo que se había suspendido con la imputación de cargos, al desaparecer el procedimiento administrativo sancionador, desapareció la imputación de cargos. Desapareció lo único que detenía el cómputo del plazo de la prescripción. Entonces, si bien la prescripción es una figura independiente de la caducidad, son totalmente independientes en su aplicación, la caducidad sí puede afectar a la figura de la prescripción. ¿Por qué? Porque cuando se da la caducidad, el procedimiento desaparece, pero no impide a la administración iniciar nuevamente el procedimiento administrativo sancionador, tomando en cuenta el derecho del administrador. Oye, yo no tengo que seguir en este procedimiento porque te pasaste de tiempo. O la administración dice, tienes razón, no puedes continuar porque me pasé del tiempo. Pero ojo, mientras no prescriba, yo puedo exigir la responsabilidad administrativa y te vuelvo a iniciar. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que la prescripción, si bien es independiente de la caducidad, la figura de la caducidad sí puede generar. Ejemplo más extremo, al momento en que de cargos habían pasado, no sé, 3 años y 4 meses. Se da la caducidad más de 9 meses, quiere decir que en total, desde que se cometió la infracción, contando todo el plazo de caducidad, 4 años y un mes. La administración dice, caducó, podría volver a iniciar. Ahora calculo mi prescripción, ¿cuánto es? No, pasaron 4 años y un mes. Ya prescribió. Entonces, en esos casos ya no podría iniciar, pero por la prescripción, no por la caducidad. La caducidad simplemente es, no puedes exceder el plazo previsto, que de acuerdo con la ley de procedimiento hoy en día es de 9 meses. Ahora, si bien el 1272 modificó la ley de procedimiento, señaló la de los 9 meses, luego entró en vigencia el decreto legislativo 1452, después del primer tubo, que hizo algunas modificaciones respecto a la caducidad. Algunas, para comentarlas, por ejemplo, que el plazo de prescripción sí es de 9 meses y se puede ampliar 3 meses más. Ojo, si la administración es consciente que el plazo de 9 meses no le es suficiente para poder resolver el procedimiento y puede ampliarlo por 3 meses más, esta ampliación tiene que notificarla, tiene que resolverla antes de que venzan los primeros 9 meses. Quiere decir, en el mes 7, la administración se da cuenta que no, los 2 meses que le quedan son insuficientes, entonces puede emitir su resolución diciéndole al administrado, si bien el plazo de procedimiento administrativo debe ser 9 meses, tomando en cuenta que el procedimiento inició en el mes, no sé, en enero, y podría prescribir en septiembre, este colegiado, si es un órgano colegiado, o esta autoridad, si es una persona de órgano, dispone que se amplíe el plazo del el presente procedimiento administrativo sancional por 3 meses contados a partir del vencimiento inicial de los 9 meses. Entonces ya el administrado sabe que no está en un procedimiento sancionador en el plazo de 9 meses, sino ya tomó conocimiento de que son 3 meses más. Ahora también, ¿qué pasa si pasan los 9 meses? ¿El administrado tiene que alegarlo, la propia administración? Es para ambos, no hay ningún problema. El administrado lo puede alegar, pero cierto es que es de oficio, al igual que la prescripción. Si el administrado no lo alega, igual la administración tiene que advertir desde la fecha que notificó cargos, computar sus 9 meses. O más 3 si es que lo hubiera ampliado en el tiempo. Si computa y se da cuenta que excedió, automáticamente el procedimiento administrativo ha caducado. Ahora hay una pregunta que se hace, ¿qué pasa con los 9 meses? Pero si son 9 meses y después hay un plazo para notificar. Claro, el administrado tiene que tener conocimiento dentro de los 9 meses de la notificación del procedimiento sancionador, o en todo caso, de que le vas a ampliar, porque si tú la notificas mucho después, el procedimiento ya caducó. Sobre esto me parece que Osinermin tiene una exposición de motivos donde ellos señalan cómo computan sus plazos de caducidad, incorporando el plazo de notificación dentro del plazo inicial de los 9 meses, para que el administrado tome conocimiento, no para que tú no le notifiques después, porque si tú notificas tu resolución después de los 9 meses, el procedimiento automáticamente ha caducado. Entonces se está incorporando ese plazo de notificación dentro del plazo de los 9 meses. Eso como garantía del propio administrado. Sobre esto también hay un poco de debate. Otro tema más, hay profesores, como el profesor Ramón Guapaya, que señalan que
Una vez que se aplica la figura de la caducidad, la administración ya no debería volver a iniciar el procedimiento administrativo sancionador por un tema de la garantía que nadie debe ser juzgado 2 veces por lo mismo. Entonces, llegando incluso a la figura del non bis in idem. Pero ahí, personalmente creo que hay temas que se deben a tomar en cuenta. No podríamos hablar de cada non bis in idem porque no hay ninguna sanción, ¿no? Para hablar non bis in idem tendría que haber doble sanción. En este caso no ha habido sanción. Segundo, la caducidad, claro, nadie puede ser materia de dos procedimientos, correcto, pero precisamente lo que genera la caducidad es que el primero se ha extinguido, ha desaparecido, quiere decir, no tienes ningún procedimiento. O sea, ha existido en la realidad, pero se ha extinguido. Entonces no persiste en la realidad, entonces no tendrías otro procedimiento a la par, sino ya se agotó uno y está haciendo iniciar otro. Pero como repito, esto es un poco debatible, es un poco cuestionable, porque la administración debiera actuar a tiempo. Ahora, si bien se dice que la caducidad extingue el procedimiento, hay temas que han quedado sueltos. Por ejemplo, si bien la administración puede volver a iniciar, en el momento en que la administración declara la caducidad, si hubiera impuesto medidas cautelares, estas medidas cautelares todavía se mantienen vigentes por el plazo de 3 meses. Entonces, esto puede tener una lógica clara, es decir, oye, no sé, estoy en un procedimiento sancionador, por tutelar, no sé, un derrame ambiental, un tema de protección al consumidor, un tema educativo, el que fuera. Si se declara la caducidad, hasta que yo inicie nuevamente el procedimiento, puede darse un supuesto que perjudica el bien jurídico. Entonces, medida cautelar o medida correctiva. 3 meses, ¿por qué? Porque no creo que me demore yo, autoridad administrativa, más de 3 meses sin volver a iniciar el procedimiento sancionador. Claro, para una lógica para poder salvaguardar el bien jurídico tiene sentido, pero se contradice el supuesto que tú estás diciendo. Si la caducidad estás diciendo que todo se ha extinguido, ¿cómo vas a decir, ha caducado, pero mantienes viva la cautelar? Si la cautelar persigue lo principal, pero la cautelar es sobre el procedimiento que está vivo, pero que ya no está vivo, pero que mantiene efectos. Entonces, ahí técnicamente hay cuestiones para pulir, ahí tendría que modificarse. Porque en día la administración, antes las medidas cautelares y correctivas usualmente se imponían en un procedimiento, o sea, dependían de un procedimiento administrativo. Hoy, con las modificaciones, incluso desde en la cápita de actividad de fiscalización, las autoridades administrativas pueden imponer medidas correctivas o cautelares sin estar en un sancionador, siempre que tengan la habilitación legal expresa, que la ley precisamente te lo permita y te diga qué medidas puedes señalar como correctivas y cautelares. Entonces, ese es un extremo que tampoco se salva de discusión, ¿no? Y que yo considero que sí está justificado para garantizar la tutela del bien jurídico, pero la forma debió ser un poco más limpia, debió ser un poco mejor, debió apuntarse mejor. Es una crítica que, bueno, en mi opinión considero de esa manera. Ahora, un detalle que hay que tomar en cuenta respecto de que si bien la administración declara caducidad y mientras no prescriba, puede volverlo a iniciar. ¿Qué pasa con las actuaciones que se hubieran realizado? ¿Qué pasa con las actas, con los medios probatorios que se hubieran incorporado, que se hubieran advertido en el procedimiento? ¿Pierden su valor? ¿La administración tendría que volverlos a actuar? Y ahí, bueno, la ley lo señala y no dice que no. Respecto de hechos, actas, declaraciones que se hubieran incorporado en el procedimiento administrativo sancionador, no pierden su valor. La administración los puede incorporar al nuevo procedimiento administrativo sancionador que va a iniciar. Entonces, de alguna manera, para que tampoco este nuevo procedimiento sea lento o que tenga algunas trabas. Oye, si ya se realizó una actuación, lo que ha pasado es que la administración, producto de que no ha resuelto a tiempo, o sea, el extremo referido a la resolución no ha resuelto a tiempo, entonces se ha extinguido, pero las actuaciones han estado ahí. Entonces, la administración sí puede tomar en cuenta todas esas actuaciones que hayan habido para poder resolver debidamente el nuevo procedimiento administrativo sancionador. No están impedidos. Entonces, ahí hay que tener en cuenta, ¿no? La caducidad. Y un plazo adicional, algo que me he olvidado. Si bien el plazo de caducidad con la ley de procedimiento administrativo es de 9 meses y tienes 3 meses para prorrogarlo, se incorporó en el 1452 en la ley de procedimiento una figura excepcional adicional, que es, salvo que tu propia ley especial te disponga un plazo mayor al de los 9 meses, y digamos, este procedimiento administrativo en la entidad X dura 18 meses. Y entonces ahí cómo computamos la prescripción. ¿Se añadirán 3 meses? No, ahí, si el plazo es mayor, la caducidad opera el vencimiento de este plazo. Entonces tienes usualmente como regla, en 9 meses tu procedimiento puede caducar. Si no se hubiera prorrogado el plazo del procedimiento. En el caso que la administración considere necesario prorrogar, ¿qué tendrá que hacer? No es una resolución que automáticamente, por si acaso, se amplíe 3 más. No. La administración,
de forma motivada, va a emitir un acto administrativo de trámite que va a determinar que el plazo de la tramitación se amplíe, indicando cuáles son las razones que justifican la ampliación del plazo. Entonces, ahí la administración tendrá que decir, porque hemos pedido opinión técnica, porque estamos haciendo análisis de prueba y va a demorar, porque estamos procediendo, la documentación que se ha recabado es extensa y hay un plazo de procesamiento, lo que fuera. Pero tiene que existir una actuación que justifique. No puede ser la carga procesal. No puede ser la administración, no es que no voy a llegar a tiempo. No. La administración tiene que dar una justificación debida para que el administrador pueda saber, como garantía, bueno, el procedimiento se va a demorar adicionalmente, pero es porque una razón que lo justifica. Y esa justificación tendría que ir en línea con el debido procedimiento, para actuaciones que permitan verificar la responsabilidad administrativa, etc. Entonces, ahí se tiene que justificar. Y en el caso que la administración pues tuviera un plazo mucho mayor, la caducidad va a operar al vencimiento de él. Ahora, como comentarios adicionales a la sesión de hoy, quería comentarles lo que sucedió a comienzo de año con todas estas normas COVID, que estuvieron muy mal hechas también respecto a los plazos de los procedimientos, porque primero señalaron como las entidades de la administración pública estuvieron detenidas, porque obviamente todos teníamos que acatar la cuarentena, no podíamos salir de casa. Entonces muchas entidades, el personal administrativo no podía ir a laborar, entonces la administración se veía impedida realizar sus funciones. Entonces salieron una suerte de decretos de urgencia, ¿no? Normas para de alguna manera suspender los plazos, pero que nuevamente lo digo, técnicamente estuvieron muy mal hechas. O sea, no estuvieron mal hechas, estuvieron muy mal hechas. Entonces, primero habla de procedimientos de evaluación previa, de parte, pero dice, oye, ¿y dónde quedan los sancionadores? Los que mueven un poco más a los administrados, los que están en peligro de los plazos que se puedan vencer. ¿Qué pasa con la caducidad? Entonces, salió otro paquete normativo que no incluía, y luego salió otra, no, un decreto de urgencia. No, sí, los anteriores también incluyen a los sancionadores o los especiales. Fue toda una confusión, pero finalmente ya en las últimas modificaciones se ven claro. Durante todo el tiempo que duró la cuarentena, esto es entre el 12 y el 16 de marzo, si me equivoco, corríjame en el chat, hasta el 10 de junio, si no me equivoco, que se procedió con la reactivación económica, que cesó la cuarentena, todo ese tiempo es plazo muerto. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Se seguía computando la prescripción, se seguía computando la caducidad. Sobre eso hay bastante discusión. Y sobre todo que Servir sacó un precedente muy discutido, que señaló que incluía la prescripción, ese plazo alcanzaba la prescripción, lo cual es incorrecto, porque el plazo de prescripción ya las reglas están claras en el TUO. Entonces, si se va a disponer una regla adicional, tendría que hacerse ese ejercicio. ¿Dónde está esa regla? No puede ir por vía interpretativa, interpretación extensiva analógica. Otra cosa, si saliera una ley, terminaría siendo más favorable para el administrado, puede ser, pero en el ejercicio con norma común, en el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, si no se ha previsto, no debería ir. Entonces, es una regla adicional. Entonces, ahí el Tribunal de Servir sacó un precedente bastante cuestionable, porque dijo, no, es que esta suspensión de plazo alcanza la prescripción. La prescripción solamente te dice si son más de 25 días hábiles que se mantuviera paralizado por causa no imputable al administrador, es decir, por causa imputable a la administración. Pero era causa imputable a la administración, la pandemia, o sea, la figura que se está dando para salvaguardar la salud, o sea, no era una actuación basada en la falta de diligencia de la administración, sino era para salvaguardar a los propios administrados, a las personas. Entonces, estaban sacando una regla que no correspondía. Entonces, ahí hubo bastante crítica. Respecto a la aplicación de la caducidad, ahí también hubo un detalle, hubo una discusión interesante, porque si, bueno, si la caducidad opera al plazo, y el plazo del procedimiento está suspendido, entonces el procedimiento está suspendido. Si el procedimiento está suspendido no cuenta, pero si el procedimiento sigue vivo, el plazo ha seguido contando. Entonces, todo ese tiempo, la administración, si ya tenían los plazos cerca, pues han caducado. Y ahí de hecho hubo una discusión entre el profesor Ramón Guapaya y Víctor Vaca, bastante interesante, también está en el Facebook, lo pueden encontrar. Hay que distinguir lo que es el plazo del procedimiento administrativo. Es una distinción bien fina, es como hablar del cuerpo y el alma, no sé. El procedimiento existe en tanto está en el plazo, pero el procedimiento nunca estuvo paralizado. O sea, no, el procedimiento nunca se suspendió, para así decirlo. Lo que paralizó son los cómputos de plazo, para no perjudicar a los administrados,
Esto es, ¿cómo voy a presentar alegaciones y cómo me voy a personar si no puedo salir de mi casa? Entonces me voy a ver y precisamente por eso la norma dice, oye, todo ese tiempo es plazo muerto, se tiene suspendido el cómputo de plazo. Entonces, si bien el procedimiento estaba vivo, ese plazo de tiempo de 80 y picos días no se cuentan, es como que no hubiera habido. Entonces, la caducidad, vas a tener que sacar tu cuenta entre la fecha que imputaste cargos, cuándo eran tus 9 meses, o sea, qué día vencían, y le vas a tener que sumar esa fecha final, el periodo de cuarentena. Ese periodo de cuarentena lo vas a tener que sumar a tu fecha iniciativa tentativa final, porque como ese plazo no lo puedes computar, pero el procedimiento no ha estado suspendido, pero ese plazo no se puede computar, vas a tener caducidades que, digamos, en días calendarios van a superar los 9 meses, pero es porque ese plazo no se podía computar. Entonces, ahí ha habido una discusión bastante interesante. Pero como repito, eso también admite debate y bueno, les estoy dando mis opiniones personales y las opiniones de algunos profesores que he podido escuchar y trasladarle mis consultas. Después de aquí lo que sigue es la tramitación del procedimiento administrativo, pero ya me comentan que van a tener una sesión de ello. Entonces, conmigo esto ha sido lo que es la figura de la prescripción y la caducidad. Y quedo atento a las preguntas que pudieran tener ahí en el chat. El número precedente servir. Está en la web, pones precedente servir sobre sancionar, pero igual lo comparto con los chicos, porque eso fue bastante comentado a comienzo de año. Pero lo comparto para que se los puedan enviar por correo, no hay problema. A ver, ¿qué dice Jorge Figueroa? Si después de 2 años recién se pudo conocer el inicio de la prescripción, de que se realizó la construcción o desde que se pudo conocer. No, es que acá hay que tomar en cuenta, ¿no? Esto pasa en el ejemplo típico del compro un carro y el carro tiene los airbags fallados. Pero yo cuando me voy a dar cuenta que los airbags están fallados en el momento en que choque y no se abra la bolsa. Entonces, ¿en qué momento se cometió la infracción? En el momento que me entregaron el vehículo, claro, en ese momento, pues el vehículo tenía un desperfecto. Una cosa es cuando me di cuenta. Entonces, durante años el INDECOPI en estos temas de vicios ocultos decía, no, es que se tome en cuenta el plazo de prescripción desde el momento en que la administración tome conocimiento, ni siquiera el propio administrador de la administración. Y no, entonces eso tampoco corresponde. Tendrías que decir en todo caso cuál ha sido la infracción, brindar que el departamento no tenía, o sea, cuándo se tendrías que hacer un peritaje para dar cuenta en qué momento se generó el desperfecto en este tema del departamento. Y ahí es bastante discutido, ¿no? Porque cuando tú firmas tu acta de entrega, tu acta de conformidad, se supone que ahí es donde tú tienes que evitar que sucedan estos vicios ocultos. Porque si no, ya es un tema hasta de responsabilidad propia del administrado. Obviamente, uno puede decir, oye, entonces esto genera impunidad. Lastimosamente sí, pero es porque para el tema de vicios ocultos es como una carga, entonces ahí contractualmente debería resolverse, pero si hablamos de infracción para perseguir, la infracción se comete en el momento en que se materializa. Si yo compro un departamento y el departamento pues tiene un vicio oculto, un extremo que no corresponde, ya se consumó. Ahora, distinto es que ese sea una cañería que no funciona durante todo el tiempo, que el perjuicio ha estado durante todo el tiempo y yo no me he podido percatar, porque nunca aprendí ese caño, por así decirlo, pero si yo hago un análisis y me doy cuenta que ese vicio oculto ha permanecido hasta que yo me doy cuenta, pero ha estado funcionando desde antes, yo puedo decir, oye, esto es una infracción permanente que ha dado desde que yo lo he recibido y sigue el departamento. Entonces yo lo jalaría como infracción permanente para poder pedir tutela administrativa. ¿Cómo afecta la caducidad de la prescripción? Claro, como decía hace un momento, la caducidad es independiente de la prescripción. La caducidad es el derecho al plazo razonable. La administración no debería durar más de los 9 meses, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa si se da la figura de la caducidad? Desaparece todo el procedimiento administrativo. Entonces, tu procedimiento sancionador existe desde la imputación de cargos. Y la imputación de cargos es la que detiene tu cómputo de prescripción. Pero si tú declaras caducidad, lo único que detenía el cómputo de plazo desaparece. Entonces, todo el tiempo que duró el procedimiento administrativo sancionador nunca se dejó de contar, porque ya desapareció. Entonces, sumas el plazo que tenías hasta la imputación de cargos, y como la imputación de cargos ha desaparecido, sumas todo el periodo hasta la declaración de caducidad. Y todo eso sería tu nuevo plazo de prescripción que ha pasado. Por eso le decía, la caducidad es independiente. Yo podría volver a iniciar el procedimiento sancionador. No me impide, el procedimiento caducado no me impide volver a iniciar. Pero como autoridad, ¿cómo voy a volver a iniciar un procedimiento administrativo sancionador que ha caducado
si cuando analizo nuevamente el cómputo, ahora me doy cuenta que está prescrito. Entonces, por eso les decía, la caducidad es independiente de la prescripción, pero la caducidad puede afectar el cómputo de la prescripción. ¿Y si existe un plazo de prescripción para imposición de medidas correctivas? No, o sea, como recordamos, las medidas correctivas no son un ejercicio de potestad sancionadora. Las medidas correctivas son mandatos complementarios que tiene la administración para regresar al estado anterior de la comisión de la infracción. Ahora, la medida correctiva acompaña usualmente a la sanción. Quiere decir, si ya estoy en el procedimiento sancionador y estoy imponiendo la sanción, en ese momento debería imponer la medida correctiva, no después. Hoy en día, la administración incluso puede imponer medidas correctivas sin necesidad de un procedimiento sancionador, pero también va a ser el análisis. ¿Existe la infracción? O sea, existe responsabilidad, si la infracción ya prescribió no puede exigir ningún tipo de responsabilidad. Existe la infracción en la realidad, de repente es falta de exhibir el aviso libre de reclamaciones. Hoy en día la administración ya no tiene que iniciar un procedimiento sancionador y ordenar la medida correctiva. La administración en un tema de estado mínimo y de referencia por la subsanación, lo que es decir, oye, coloque el aviso, coloque el letrero, lo que fuera. Entonces, hoy en día se pueden imponer las medidas correctivas sin perjuicio, sin necesidad de que se inicie un procedimiento sancionador. Pero esas medidas va a ser un acto administrativo. ¿Y qué va a pasar si hubieran pasado 4 o 5 años y tú las impones? El administrado podrá impugnar la medida correctiva y la administración podrá decir, oye, esa medida correctiva se dio en función a qué? A que tú advertías de que existía una infracción. Pero si la infracción ya estaba prescrita, pues tu medida correctiva ya no puede ir. Entonces, siempre lo primero que se tiene que analizar es la figura de la prescripción. Si la conducta no ha prescrito, pues todas las demás obligaciones las podrás imponer. Pero si la figura ya prescribió, pues lo siento mucho, ya no puedes actuar ninguna, la administración ya se encuentra impedida de hacer alguna actuación adicional. Pedro Chumpitas pregunto si resulta viable que la administración considere tener el plazo de los 5 días hábiles del acto de notificación al momento de computar la prescripción de un PAS. Claro, es que aquí la garantía es, yo formo, y lo vemos desde el punto de vista del posible sancionado, de las garantías del posible sancionado. Puede ser que la administración emite el día de hoy la resolución, pero todavía no la notifica hasta la próxima semana. Si se admitiera que se computa desde la emisión del acto administrativo, eso podría generar un perjuicio a la administración. Es decir, ¿cómo puede ser que exista un procedimiento administrativo en el cual me pueden castigar y yo ni siquiera he tomado conocimiento? Entonces no se puede. Segunda regla, porque la notificación de actos administrativos, la ley de procedimiento administrativo te habla incluso de la eficacia anticipada y te pone algunos supuestos. El acto administrativo puede tener eficacia anticipada si expresamente lo dispone el acto administrativo, no genera perjuicios a terceros y resulta más favorable al administrado. Entonces, que a mí me inicies un procedimiento administrativo sancionador y yo no me enteré, eso no es favorable para mí, ni mi esfera de derechos. Entonces, haciendo incluso ese ejercicio, tampoco pasaría ese filtro. Por eso es que el procedimiento sancionador toma esta regla de que existe en tanto se notificó cargos al posible sancionado. Por eso la regla empieza por ahí. Y ahora tenemos, si una sentencia judicial firme anula la resolución que agota la vía administrativa y la resolución que impone la sanción, ¿cómo quedan los plazos de prescripción a cosas? Ojo, la caducidad opera en el procedimiento administrativo sancionador. Si el procedimiento administrativo sancionador ya emitió la sanción, quiere decir que no caducó, ¿no? Se continuó por la vía correspondiente. Entonces, lo que se tendría que señalar es al momento del vicio. Si yo tengo un procedimiento administrativo sancionador que duró, digamos, 5 meses, se apela, se va a la vía judicial y la vía judicial dice, no, es que el vicio estuvo porque el IFI no se notificó correctamente. Entonces, ¿a dónde tendría que regresar todo? Al momento del vicio. Pero ahí dirías, oye, pero al momento del vicio estaría continuando hoy, que ya pasaron más de un año, entonces tus 5 meses más un año, tu caducidad ya operó. Entonces, se declara adicionalmente la nulidad, se declara la caducidad y la administración tendrá que volver a iniciar el procedimiento administrativo, si es que el vicio de nulidad hubiera estado en la tramitación. Pero si no, el propia actuación judicial te regresará al momento de la nulidad, que usualmente será emitir nuevamente el procedimiento, el pronunciamiento, el acto administrativo. Pero si te regresa a la etapa de la tramitación, si yo hubiera excedido 5, 6, 7, 8 meses, como lo que hace la nulidad es regresar al momento del vicio, tu imputación de cargos estuvo bien, quiere decir, la fecha que imputaste sigue vivo. Y hasta el IFI, que en el ejemplo que te ponía, sigue vivo. Pero luego de ahí, porque todo lo demás ha sido eliminado con la nulidad y regresas a ese momento, pero ahí viene tu análisis de caducidad. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Es que el IFI fue hace como el año pasado, ya excedió el plazo de los 9 meses. Entonces, ahí, aunque tu vicio de nulidad tuviera está en la tramitación y la imputación de cargos es correctamente, ahí tendrá que declararse adicionalmente la caducidad. Y una vez que se declaró la caducidad, esto va a generar que tu procedimiento desaparece tu imputación de cargos.
Entonces, al momento de hacer todo tu cómputo, vas a tener que decir, nunca hubo imputación de cargos, tendrás que volver a calcular desde el momento en que se cometió la infracción. Entonces, esas son las figuras de la caducidad y la prescripción. Por eso, aún no hemos tenido una resolución judicial que llegue a este supuesto, por lo menos no lo he podido revisar, pero yo supondría que lo que va a hacer el juez es agarrar integración y para evitar un supuesto de que se declare prescrito por caducidad, va a tener que resolver. Porque si no, no te digo, va a declarar la nulidad del momento del vicio, si el vicio estuvo en la tramitación, va a regresar al momento por el plazo del tiempo caducidad, la caducidad va a extinguir la imputación de cargos puede ser, si es que superó los 4 años, ¿no? Porque de repente estamos en un caso donde aún sumando todo el plazo judicial, son 3 años y pico, entonces podrá, si han pasado un plazo menor al de tus 4 años, pues la administración tendrá que volver a iniciar con la máxima diligencia posible para evitar. Pero digamos, esta pregunta que me planteas es un caso muy particular y tendrías que hacer muy claro tus fechas de imputación de cargos y en qué momento se hizo el vicio, ¿no? Para poder darte una respuesta un poco más concreta. Bueno, si no, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, por lo menos en el chat ya no veo ninguna pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, agradecido con todos su participación, quedarse hasta esta hora y bueno, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, buenas noches con todos.